Josué. Capítulo 19. La segunda suerte salió para Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón según sus familias. Su herencia estaba en medio de la herencia de los hijos de Judá. Tuvieron por herencia Beerseba, Oseba, Molada, Hazar-Sual, Balá, Ezem, El-Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Hazar-Susa, Bet-Lebaot y Sharuen, 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas, y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-Biar, Ramá del sur. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Simeón según sus familias. De la parte de los hijos de Judá fue la herencia de los hijos de Simeón, porque la parte de los hijos de Judá era demasiado para ellos. Por lo tanto, los hijos de Simeón tuvieron herencia en medio de su heredad. La tercera suerte correspondió a los hijos de Zabulón según sus familias. El límite de su herencia fue hasta Sarid. Su límite subía hacia el oeste, hasta Maralá, y llegaba hasta Dabeshet, llegaba hasta el arroyo que está frente a Jogneam. Desde Sarid giraba hacia el este, hacia la salida del sol, hasta el límite de Chislot Tabor. Salió a Daberat, y subió a Jaffa. De allí pasaba hacia el oriente hasta Gat-Efer, hasta Etcazim, y salía en Rimón que se extiende hasta Nea. La frontera la rodeaba por el norte hasta Anatón, y terminaba en el valle de Iftael, Catat, Naalal, Shimron, Idalá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de los hijos de Zabulón según sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte salió para Isacar, para los hijos de Isacar según sus familias. Su límite era Jezreel, Cesulot, Sunem, Afaraim, Shion, Anaharat, Rabbit, Kishion, Ebez, Remet, Engannim, Enadá y Bet-Pazzez. La frontera llegaba hasta Tabor, Shahazumá y Bet-Shemesh. Su frontera terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Isacar según sus familias, las ciudades con sus aldeas. La quinta suerte salió para la tribu de los hijos de Aser según sus familias. Su frontera era Elcat, Ali, Beten, Atshaf, Ayam-Melech, Amad, Mishal. Llegaba hasta el Carmelo, al oeste, y hasta Shior-Libnat. Se volvió hacia la salida del sol hasta Bet-Dagón, y llegó hasta Zabulón, y hasta el valle de Iftael hacia el norte, hasta Bet-Emek y Neiel. Salía a Kabul por la izquierda, y a Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. La frontera daba vuelta a Rama, a la ciudad fortificada de Tiro, y la frontera daba vuelta a Osa. Termina en el mar, junto a la región de Akzib, también Umma, Afek y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Aser según sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte salió para los hijos de Neftalí, para los hijos de Neftalí según sus familias. Su frontera era desde Elef, desde la encina de Zaanannim, Adam y Nekeb y Jabneel, hasta la Cum. Terminaba en el Jordán. La frontera giraba hacia el oeste hasta Aznot Tabor, y salía de allí hasta Ucot. Llegaba hasta Zabulón por el sur, y llegaba hasta Aser por el oeste, y hasta Judá en el Jordán, hacia la salida del sol. Las ciudades fortificadas eran Ziddim, Zer, Amat, Rakat, Chinneret, Adamá, Ramá, Azor, Kedesh, Edrei, Enazor, Yerro, Migdal-el, Orem, Beth-Anat y Beth-Shemesh, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Neftalí según sus familias, las ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan según sus familias. El límite de su heredad fue Zora, Estaol, Irshemesh, Shaalabin, Aijalon, Itla, Ilon, Timná, Ekron, Elteque, Gibbeton, Baalat, Jeud, Ben-Eberak, Gat-Rimmon, Mejarcon, y Raccon, con el límite frente a Joppa. El límite de los hijos de Dan iba más allá de ellos, pues los hijos de Dan subieron y combatieron contra Leshem, la tomaron y la hirieron a filo de espada, la poseyeron y vivieron en ella, y llamaron a Leshem, Dan, por el nombre de Dan, su antepasado. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Dan según sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Así terminaron de distribuir la tierra en herencia por sus fronteras. Los hijos de Israel dieron en herencia a Josué, hijo de Nun, entre ellos. De acuerdo con el mandato de Yahvé, le dieron la ciudad que pidió, es decir, Timnat-Será, en la región montañosa de Efraín, y él edificó la ciudad y vivió allí. Estas son las herencias que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun y los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel, repartieron por sorteo en Silo, delante de Yahvé, a la puerta de la tienda del encuentro. Así terminaron de repartir la tierra.
Josué. Capítulo 20. Yahvé habló a Josué, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, asigna las ciudades de refugio, de las que te hablé por medio de Moisés, para que el homicida que mate a cualquier persona accidentalmente o sin intención pueda huir allí. Le servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Huirá a una de esas ciudades, se pondrá a la entrada de la puerta de la ciudad, y declarará su caso a los oídos de los ancianos de esa ciudad. Ellos lo llevarán a la ciudad con ellos, y le darán un lugar, para que viva entre ellos. Si el vengador de la sangre lo persigue, no entregarán al homicida en su mano, porque golpeó a su prójimo sin querer y no lo odiaba antes. Él habitará en esa ciudad hasta que se presente ante la congregación para el juicio, hasta la muerte del sumo sacerdote que habrá en esos días. Entonces el homicida regresará y volverá a su ciudad y a su casa, a la ciudad de la que huyó. Asignaron Cedes en Galilea en la región montañosa de Neftalí, Siquem en la región montañosa de Efraín, y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la región montañosa de Judá. Más allá del Jordán, en Jericó, hacia el este, asignaron a Beser en el desierto, en la llanura, de la tribu de Rubén, a Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades designadas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que vive entre ellos, para que el que matara a cualquier persona sin querer pudiera huir allí, y no muriera por la mano del vengador de la sangre, hasta que fuera juzgado ante la congregación. Josué. Capítulo 21. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de familia de las tribus de los hijos de Israel. Les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Yahvé ordenó por medio de Moisés que nos dieran ciudades para habitar, con sus tierras de pastoreo para nuestro ganado. Los hijos de Israel dieron a los levitas, de su herencia, según el mandato de Yahvé, estas ciudades con sus tierras de pastoreo. La suerte salió para las familias de los coatitas. Los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, tuvieron 13 ciudades por sorteo de la tribu de Judá, de la tribu de los simeonitas y de la tribu de Benjamín. Los demás hijos de Coat tenían 10 ciudades por sorteo de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón tuvieron 13 ciudades por sorteo de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. Los hijos de Merari, según sus familias, tenían 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los hijos de Israel dieron estas ciudades con sus tierras de pastoreo por sorteo a los levitas, como lo ordenó el Señor por medio de Moisés. Dieron de la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, estas ciudades que se mencionan por su nombre, y fueron para los hijos de Aarón, de las familias de los coatitas, que eran de los hijos de Leví, porque de ellos fue la primera suerte. Les dieron Kiriat Arba, llamada así por el padre de Anac, también llamada Hebrón, en la región montañosa de Judá, con sus tierras de pastoreo alrededor. Pero dieron los campos de la ciudad y sus aldeas a Caleb, hijo de Jefone, para su posesión. A los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón con sus tierras de pastoreo, la ciudad de refugio para el matador de hombres, Libna con sus tierras de pastoreo, Jatir con sus tierras de pastoreo, Estemoa con sus tierras de pastoreo, Olón con sus tierras de pastoreo, Debir con sus tierras de pastoreo, Ain con sus tierras de pastoreo, Jutá con sus tierras de pastoreo, y Bet-Semes con sus tierras de pastoreo, 9 ciudades de esas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pastoreo, Geba con sus tierras de pastoreo, Anatot con sus tierras de pastoreo y Almón con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Aarón, los sacerdotes, eran 13 ciudades con sus tierras de pastoreo. Las familias de los hijos de Coat, los levitas, el resto de los hijos de Coat, tuvieron las ciudades de su lote de la tribu de Efraín. Les dieron Siquén con sus tierras de pastoreo en la región montañosa de Efraín, la ciudad de refugio para el matador de hombres, y Gezer con sus tierras de pastoreo, Kibzaim con sus tierras de pastoreo, y Bet-Orón con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus tierras de pastoreo, Gibetón con sus tierras de pastoreo, Ajalón con sus tierras de pastoreo, Gat-Rimón con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Taanac con sus tierras de pastoreo, y Gat-Rimón con sus tierras de pastoreo, 2 ciudades. Todas las ciudades de las familias del resto de los hijos de Coat fueron 10 con sus tierras de pastoreo. Dieron a los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, de la media tribu de Manasés, Golán en Basán con sus tierras de pastoreo, la ciudad de refugio para el matador de hombres, y Beesterá con sus tierras de pastoreo, 2 ciudades.
De la tribu de Isaacar, Kishion con sus tierras de pastoreo, Daberat con sus tierras de pastoreo, Jarmut con sus tierras de pastoreo, Engannim con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Mishal con sus tierras de pastoreo, Abdón con sus tierras de pastoreo, Elcat con sus tierras de pastoreo, y Rehob con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus tierras de pastoreo, la ciudad de refugio para el matador de hombres, Amoddor con sus tierras de pastoreo y Cartán con sus tierras de pastoreo, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas, según sus familias, eran 13 ciudades con sus tierras de pastoreo. A las familias de los hijos de Merari, el resto de los levitas, de la tribu de Zabulón, Jogneán con sus tierras de pastoreo, Cartá con sus tierras de pastoreo, Dimna con sus tierras de pastoreo y Naalal con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Rubén, Beser con sus tierras de pastoreo, Jaaz con sus tierras de pastoreo, Cedemot con sus tierras de pastoreo, y Mefat con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus tierras de pastoreo, la ciudad de refugio para el matador de hombres, y Maanaim con sus tierras de pastoreo, Esbón con sus tierras de pastoreo, Jazer con sus tierras de pastoreo, 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari según sus familias, el resto de las familias de los levitas. Su suerte fue de 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas entre las posesiones de los hijos de Israel eran 48 ciudades con sus tierras de pastoreo. Cada una de estas ciudades incluía sus tierras de pastoreo alrededor de ellas. Así fue con todas estas ciudades. El Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La poseyeron y vivieron en ella. El Señor les dio descanso en todo el territorio, según lo que había jurado a sus padres. Ni un solo hombre de todos sus enemigos se presentó ante ellos. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó nada de lo bueno que el Señor había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió.